Buenos días. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. Hola, hola, Buenos bienvenidos. días. Profesor, Dígame, señor. le comento que algunos estudiantes vamos a tener que retirarnos a las 10 porque nos pusieron una reunión. Correcto. Sí, no hay problema. Eso, Está en su para su pleno derecho. información. Claro, no se preocupe. Eh, si es posible, me comentan ahí por el chat como yo hago un pantallazo de la asistencia, dado que ustedes son muchos, no se alcanza a pasar lista, como se dice. Entonces yo antes del break normalmente saco un pantallazo de la asistencia. Ah, ok. Le comento por el chat entonces los que nos tenemos que Claro, retirar. sería súper bueno. Súper. Ok, bien. Eh, Empezamos entonces nuestro trabajo del día de hoy. Tal como lo anunciamos en la clase pasada, hoy vamos a comenzar a trabajar en otra etapa de Power BI. Ya conocimos la interfaz, sabemos cómo se colocan los datos, de dónde vienen, sabemos incorporar visualizadores u objetos visuales en donde pongo esos datos para realizar un análisis adecuado. Entonces ahora viene la parte de cálculo. ¿Esto qué implica? En primer lugar, el software obviamente posee una gran cantidad de herramientas para hacer cálculos, ¿ya? Ahora, ¿en dónde se hacen los cálculos? Ahí tenemos un apartado bien importante. En la vista tablas, tal como se aprecia ahí, en la vista tabla, permite en primera instancia visualizar, ordenar, aplicar formato, etcétera, a los datos del modelo, cosa que ya hemos visto, ¿no es cierto? Hemos podido apreciar cómo ponemos el signo peso con separador de miles, si hay una fecha, la transformamos en una presentación a nuestro gusto, si hay una fecha larga, corta, abreviada, etcétera. También existen datos que se pueden ordenar, filtrar, etcétera, ¿ya? Entonces, el el panel de datos o el panel del compilador o el panel de formatos no interviene en esta parte. Solamente me va a dar más tarde la opción de darle apariencia a los números que yo he creado, los cálculos que yo he hecho, ¿ya? Entonces, pero ocurre que en el panel de datos, específicamente en el panel de datos, también de una forma agregada se podrían llamar, invocar métodos de cálculos, ¿ya? Dice, también se podrán generar diversas operaciones, tanto básicas como de mayor complejidad. Ahora, serán estos cálculos similares a las fórmulas de Excel. Sin embargo, Power BI cuenta con una enorme batería de funciones. Es decir, si nos vamos al Excel, ¿qué es lo que hace el usuario en Excel en forma inicial? O digamos, lo primero que aprende son fórmulas, ¿no es cierto? Fórmulas. Luego, cuando ya tiene un conocimiento relativamente cómodo de fórmula, nace la opción, nace la instancia de usar funciones, funciones, funciones como de índole masivo, así, totalitario, como la que representa ese símbolo, ¿no es cierto? La suma. Pero junto con ella, en la misma zona,
aparece otra opción que es promedio y varias otras más. Bueno, aquí exactamente lo mismo, ¿ya? Y esto se produce cuando yo tengo una tabla, por ejemplo, vamos a la clase anterior, donde tenemos ahí un panel y lo que hicimos fue en este panel, ¿no es cierto?, que lo usamos para la parte estética, eh, agregarle operaciones al mismo campo para que se visualizaran en una tabla y mi nivel de avance fuera más amplio. Es decir, como yo soy el dueño de esta automotora, digo, de los autos alemanes, tengo inversión en costo, por supuesto, de 31 millones, pero en promedio mis autos alemanes suman o tienen 10 millones de promedio. Podría decir, a lo mejor hay tres autos, cada uno vale 10. Justamente, pues, ¿ves? La última columna nos dice 10. Pero el promedio no es necesariamente lineal, pues, no es lineal. Por lo tanto, esto significa que debe haber un auto que vale menos de 30, a lo mejor hay otro que vale más de 40, etcétera. Bueno, ahí en esa columna podemos apreciar que averiguo cuál es el más caro y aquí el más barato. Entonces, todo eso me va dando a mí una noción de conocimiento, tal como dijimos el primer día. Bueno, la cosa es que en estas columnas hay un tipo de cálculo predefinido, predefinido. Y si usted recuerda, cuando nosotros activamos ese botoncito, o simplemente nos vamos acá al botón del compilador, se nos abre una lista, ¿ve?, de los componentes que están metidos aquí dentro de la tabla. Y todo lo que usted observa aquí, en esta zona, son operaciones matemáticas predefinidas. ¿Ven? Igual que el Excel. Lo mismo, lo mismo. Si usted se va a una vuelta a aparecer y pincha el botón de la sumatoria, va a haber suma, promedio, máximo, mínimo, recuento. O cuenta, dice en Excel. Ahora, estas operaciones, como vienen dentro, o sea, son predefinidas, tienen un nombre especial, tienen un nombre especial. Y estas se llaman medidas, medidas. Y tienen un apellido, implícitas, implícita. Vienen dentro, eso, implícita. Por lo tanto, yo puedo crear cálculos explícitos, explícitos. O sea, de los cuales yo me haga responsable de su invención. ¿Ya? Ahora bien, estos componentes que están en estas cajitas ya son parte de una batería, de una enorme batería en donde hay distribuida todas esas funciones. Por ejemplo, en una cajita que se llama agregación, está metida la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, recuento. Algunas pueden estar en otras categorías. Recuerde usted que Excel tiene por acá arriba, ¿no es cierto?, una pestaña que dice fórmulas. ¿Ya? No sé si se han metido por ahí. Fórmulas. Y en esa pestaña, ahí están todas las categorías. La única diferencia en los cálculos es que en el Excel, cuando usted hace un cálculo, ese cálculo ya tiene un nombre, que es el nombre de la celda donde usted la hace. Por ejemplo, si está usted en una celda A3, ahí, A3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con el signo igual, por supuesto, empieza a crear su fórmula o ocupando una función, el sí, el buscar B, etcétera. Acá en Power, como no hay celdas, recuerde que no existen las celdas.
¿Ya? Acá no existen las celdas. Entonces, yo tengo que iniciar mi proceso de cálculo creando o inventando un nombre para ese cálculo. Esa es la primera gran instancia. Y, y viene lo más importante, ¿en dónde queda ese cálculo? Queda en alguna de las tablas donde usted se ubica para hacer esa, esa calculación. Entonces, por eso que acá yo le hablo de la vista, que la vista tabla, aparte que permite todo lo que yo y hemos hecho ya, ordenar, a filtrar, etcétera, ahí es donde se realizan esos cálculos. Ahora, en cuanto a las modalidades de crear cálculos, se denominan columnas calculadas y existe otro tipo de cálculo diferente, ya un poquito más complejo, que se llaman medidas. Pero en ambas corre todo lo que ya le dije. En las columnas calculadas yo puedo usar todas las funciones que tengo disponible acá. Y lo mismo en este caso. Ahora, hay algunas restricciones, por supuesto, pero las vamos a ir viendo de a poco. Y estas funciones tienen un apellido, DAX, y ahí está el anglicismo, ¿ve? Expresiones de análisis de datos. O sea, si en Excel usted ocupa una función sí, ¿para qué la va a ocupar? A ver, ¿qué función le da, qué uso le da a la función sí en Excel? Nuestra amiga Almendra, a ver, usted usa la función sí en Excel. Sí, para condicionar. A ver, ¿cómo se le escuchó? Nada, porque estuvo entrecortado. Pasemos a Bastián. A ver, Bastián. Aló, Bastián. Profesor, ¿será como un condicionante? Camelia. Ah, Sí. pensé que le había cambiado la voz a Bastián. Dije yo, que se le cambió la No. voz. Es un condicionante, claro. Es una función que pregunta por algo y ese algo solo tiene dos tipos de resultados. Porque en términos muy internos es una comparación. Yo comparo algo con algo y esa comparación solo tiene dos resultados posibles. O es verdadera o es falsa. Lo mismo acá. Ya cuando lleguemos a ver esa función, vamos a ver que es exactamente igual. Entonces, en las columnas calculadas, nosotros vamos a observar y usar toda esta batería de funciones. Y vea que ahí están, por ejemplo, las funciones de agregación, de fecha, de filtro, financiera, y muchas de estas usted seguramente las debe ocupar, las debe usar, quizás no sabe que están encapsuladas dentro de ellas. Por supuesto que muchas de ellas en Power BI tienen otros nombres. Por ejemplo, aquí si usted observa ese que dice inteligencia de tiempo. ¿Cuándo habré usado yo una función de inteligencia de tiempo en Excel? Cuando ocupa la función fecha. Esta, la función fecha. O cuando ocupa la función hoy. Bueno, si usted se da una vueltecita por la planilla y hay una categoría que dice de tiempo, de fecha y hora, dice. Fecha y hora. Ahí están todas esas, po. Solo que acá el Power le agrega otro grupo más. Y así pasa con todas. ¿Ya? Ahora bien, cuando se trata de crear una columna calculada, lo primero que hace Power BI es identificar con un icono especial ese nuevo cálculo. Y como yo le dije, pero ¿dónde queda el cálculo? Queda en la tabla
que usted selecciona para hacer el cálculo. O sea, que si yo digo, de veras que la modalidad vista es la mejor parte donde voy a crear una columna. ¿Se fija? Voy a crear una columna. Si es en la tabla de auto, si es en la de tráfico telefónico, si son en los automóviles, etcétera. Como siempre vamos a ocupar esta base que es chiquitita, que es reducida, pero que es muy dúctil y muy dinámica para los ejemplos. Entonces, primero tengo que elegir la tabla en la cual voy a agregarle una columna. En la que voy a agregar una columna. Ahora, nuestro amigo Cristian Jorquera, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, profe. Usted en Excel ha ocupado una herramienta que está justo con los botones de tablas dinámicas y que se llama tabla. No mucho, en verdad. Ya, correcto. A ver, ¿alguien la habrá ocupado? Jimena Núñez o Núñez la ha ocupado. No, profe, no lo he ocupado. Ya, mire, le voy a hacer una simple pero cortita demostración para que se entienda por qué es diferente, o perdón, cuál es la similitud que tiene el cálculo en cuanto a una modalidad que obviamente empezó hace mucho tiempo en Excel. Si yo tengo aquí, mire, la misma tabla, me voy a la ficha insertar y luego busco un botón que dice tabla, confirmo con ese mensaje y vea que esa es la apariencia que tiene una tabla. Existen, pero millones de operaciones, bondades, beneficios, etcétera. Pero el que yo le quiero mostrar es el siguiente, mire. Quiero a esta columna, a la columna de todos los costos unitarios, deseo calcular el impuesto IVA. Entonces, le doy el nombre a la columna, ¿ve? Le doy el nombre y le digo 19%. Y mire lo que automáticamente pasó. La estructura de tabla adosa, acompaña, le dice, oye, columna, tú eres de nosotros. Así que te aplicamos los mismos colores, los mismos bordes, las mismas operaciones. Pero cuando yo quisiera hacer el cálculo, que el cálculo acá, si yo opero de la forma más habitual que tiene el usuario, buscando la celdita y haciéndole clic, aquí se produce lo siguiente, mire. Cuando yo le hago clic a la celda del costo unitario, no me aparece el nombre de la celda que sería H2, sino que me aparece el nombre de la columna. Luego, cuando le hago el cálculo, supongamos multiplicado por 19%, vea lo que ocurrió. El cálculo en una tabla es automático para todos los registros. Eso, para todos los registros. Por ende, eso es lo mismo que pasa aquí, porque esto es una tabla. Y como no hay celdas, entonces en Excel no fue necesario ni nada establecer el arrastre, la copia, para reproducirlo. Acá exactamente igual, salvo la modalidad de creación. Entonces, primer dato, ¿qué dijimos? Tenemos que activar la tabla donde voy a agregar esa columna calculada. Y luego debo remitirme a, a un botón que me va a abrir toda esta zona. ¿Cómo se llama esta zona? Igual que Excel. Barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Como puede ver aquí, se alcanza a ver un botón X, igual que Excel, rojo, cancelar, escape, y un botón verde que después se colorean, introducir, control enter, etc. ¿Ya? Pero para llevar a cabo la fórmula que debo crear, recuerde que voy a tener que inventar el nombre de la columna, el nombre. Luego deberé poner el signo igual como operación idéntica a Excel y luego a la derecha la expresión, es decir, la forma
de cálculo que tengo. Sea una suma, sea una resta, sea una división, una multiplicación, una exponenciación, una radicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el álgebra metida ahí. ¿Ya? Entonces, ahora, te encuentro un botón o un proceso para irme a crear una columna calculada, va a depender del escenario. Como yo estoy empezando a analizar las columnas nuevas, aquí en la vista de tabla, automáticamente en la pestaña inicio, aparece un grupo de que justamente cumplen ese propósito. Mire, dice cálculos, cálculo. Ocurre que Power ha dado para trabajar 4 grandes tipos de cálculos. El que usaremos, por supuesto, ya está designado. Nueva columna. Pero en base a la versión de cálculo, yo podría crear una tabla. Podría crear de estas otras formas más avanzadas de calculaciones que se llaman medidas. Pero a nosotros nos va a interesar solamente este por el momento. ¿Ya? Ahora, cuando yo apriete el botón nueva columna, vea que la barra que estaba apagada de fórmulas se acaba de activar, ¿ve? Y ocupa todo el ancho de la pantalla con el botón X, que en caso que yo aborte la misión, o el botón confirmar o introducir o enter, como se quiera llamar. Esto implica que el Power BI inventa un nombre para esta nueva columna que ya la definió ahí. ¿Se fija? En el diseño le agregó ya esa parte. Y además, en la zona de los campos de la tabla donde yo estoy trabajando, de automóviles, también la agregó con el icono que yo ya le mostré. Entonces, cuando más tarde yo tenga que incluir esa columna, esa columna en alguna parte de mi objeto visual, supongamos si una tabla, lo voy a poner ahí, voy a tener algunos detallitos respecto de que si tengo muchas calculaciones. Pero esto obviamente en nuestro curso no se vaya a llegar a producir por nuestro nivel, pero si recuerda usted los campos de números, ¿cuál es el icono que los representa en una tabla? Amiga Isidora Saavedra. ¿Se ha fijado usted? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Cuál es el icono que representa un campo numérico? ¿Las tarjetas? No le escuché. ¿Las tarjetas? La tarjeta. Se A refiere ver, a las visualizaciones, ¿o no? Estoy perdida. vamos a ir con otro compañero para ver la diversidad Mejor. de opiniones. A ver, José Pilar. Vamos a ver, un varón, una dama. A ver, José Pilar. Profe, ¿me repite la pregunta? ¿No escuchó la pregunta que le hice a su compañera? No, profe. Ya, estaba seguramente trabajando. Esa mala Ujú. costumbre que tenemos todos los chilenos de trabajar, ¿ah? Sí. Estamos ahí en el yugo del diario vivir. Oiga, le pregunté yo, ¿cuál es el icono que refleja los campos numéricos? Ah, los que tienen como esa Z. ¿Como del zorro, dice usted? No, es que es como ese 3 invertido. Como T invertido. Ya. A ver, no le voy a decir ni sí ni no para ver otra opinión. A ver cómo está Exacto. Nina Chandía. Hola, profesor. Hola. Coincido con el compañero, es el campo de la suma, el símbolo.
el símbolo de la suma. Correcto. Muy bien. Ya. Chicos, hay que estar atentos, ¿ya? Por favor, les pido ojalá un poquito de concentración para que... Y esto es acumulativo. Recuerden que yo a veces, para avanzar dentro de la entrega, tengo que ir asegurándome que usted ya conoce o vio al menos lo que hice en el día de ayer. Porque si yo voy avanzando, 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 ¿qué va a pasar? Usted a la mitad del curso ya está perdido, no va a saber de qué estamos conversando. Va a creer que este es un curso cocina, ¿ah? O de orfebrería. Bueno, los campos en las tablas, chicos, están representados por un icono. Esta columnita de ahí tiene un icono. Al lado del nombre hay un símbolo. Los números se representan por el signo sigma, que en Excel usted lo conoce como sumatoria. Los que no tienen son campos de texto. Entonces ahí aparece un tercer elemento, un tercer icono, que es el que yo ya le mostré en la PPT, que refleja una nueva columna calculada, que también tiene el signo sigma, ¿ves? Entonces, ya está todo preparado para crear el cálculo. Entonces, nosotros vamos a realizar la misma instancia que vamos reflejando aquí en la PPT. ¿Ve? Aquí nosotros definimos en la barra de fórmula que aparece ahí con el nombre sugerido, aparece además una nueva pestaña que se llama herramienta de columna, la que por demás observen qué símbolos tiene, que ya nosotros conocemos, po, el signo peso, porcentaje, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un cálculo, decimos, a ver, tenemos que obtener el impuesto al valor agregado, el IVA, a todos los costos unitarios, porque recuerde que no se hace solo para uno, se hace para todos. Entonces, para ello, aquí estamos indicando que ese es el nombre que le vamos a poner al campo. IVA, espacio, 19%, y después viene el signo igual. ¿Ya? Esto, obviamente, indica que cuando yo empiezo a crear la expresión de cálculo, igual que en Excel, cuando usted le pone signo igual, tal celda más esta otra, más concatenado con la función X, etcétera, entonces hay un proceso interno del sistema Power BI que se denomina de esta forma, mira, así, IntelliSense, así. Es un proceso que denota algo de inteligencia artificial ya, que en base a las primeras letras que yo voy escribiendo en la barrita de fórmula, empiezo a obtener sugerencias, igual que Excel. Pues, supongo que usted ha visto cuando usted en Excel en una celda empieza a construir una función o teclea después el signo igual, cualquier letra. El Excel al tiro le da una lista de todas aquellas herramientas que posee, que pueden ser muchas más allá de las funciones, etcétera. Entonces, aquí se indica que en la segunda línea de propuestas, en la segunda línea de propuesta de elemento, veo que está el campo que yo necesito procesar, porque la formulación que yo voy a crear tiene que tener el siguiente aspecto: nombre de la columna calculada, signo igual y la operación. ¿Y cómo voy a aplicarle al costo unitario? Costo unitario multiplicado por 19%. ¿Ves? Lo mismo que hicimos en Excel, la misma demostración. Sin embargo, en Power BI hay alguna diferencia. En primer lugar, este sistema IntelliSense, el IntelliSense, me abrevia un montón de trabajo, asegurándose de una enorme cantidad de componentes, asegurándose de una enorme cantidad
de componente. Deme un segundito, a ver, alumno, mañana. Ah, Juan Pablo me está avisando. Alumnos con Luis Mariana Rosales, Camila Javiera Peralta. Juan Pablo, ¿todos esos alumnos se van a retirar? Así es, a las 10 tenemos reunión. A las 10, ya, perfecto. Entonces, recuerde ponerme un chat, yo igual voy a poner aquí una pequeña alarma para que no se me va a olvidar. A ver, ¿cuánto nos queda para...? Son... Ah, justo antes del Media horita. recreo. Ah, ya, perfecto. No hay que poner alarma entonces. Ya, a ver chicos, denme un pequeño segundo. Bien, pero más de un segundo. Es que con las variantes temperaturas, fíjese, yo felizmente no soy friolento, tenía un suéter muy grueso, así que ya está empezando a transpirar. Bueno, entonces, continuemos. La expresión entonces de cálculo, que no difiere mucho, ¿no es cierto? Yo decía que va el nombre, sino igual, y la expresión, que era el costo unitario multiplicado por 19%. Bueno, una parte de eso, el sistema no lo permite. Por ejemplo, esta expresión de ahí, no la permite. Todos los montos porcentuales, o sea que son cifras que vienen de un sistema de medición que se compone de 100 partes. Tú sabes que de ahí viene el tanto por ciento. X por ciento significa una partecita de un global que tiene 100 elementos. Pero el sistema exige otro sistema de medición, que es el decimal de 10 porciones. Entonces, este modo de expresar una cifra en algún modo, en algún sistema de expresión numérica, tiene que ser decimal, 0,19. ¿Ya? No es tan flexible como Excel. Y la otra connotación es que cuando yo accedo a este campo, al costo unitario, tal como mostraba la PPT, el Power con este sistema IntelliSense, lo primero que le anuncia es el nombre de la tabla, y con estos paréntesis de corchete pone aquí dentro el nombre del campo. Eso le asegura tanto a él como a usted que está leyendo el campo que va a sufrir un cálculo. Porque como puede tener muchas tablas, puede que el campo en cuestión se repita en varias otras tablas. Por lo tanto, entonces, lo que va a haber una confusión y usted por error podría tomar el campo que tiene el mismo nombre en otra tabla. Por ende, y por conclusión, podemos decir que un mismo elemento un mismo elemento de dato puede estar presente en varias tablas. O sea, yo puedo tener el campo nombre en una tabla que puede ser el nombre de un producto, pero también puedo tener un campo que se llame nombre en una lista de personas, que es el nombre de la persona. Pero como le precede el nombre de la tabla, entonces el IntelliSense se asegura de eso exhibiendo todos los elementos. Más tarde hay varias otras técnicas que se pueden ocupar para ir creando esto y abreviando un poco el tema o vais paseándolo, pero eso es lo que vamos a nosotros a tener. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es darle nombre, ¿no?
un nombre que no sea columna, un nombre que identifique de mejor forma el cálculo. Entonces, le doy clic ahí, borro eso, borro, ¿no es cierto? Y escribo yo IVA 19%. En la parte izquierda, cuando yo genero el nombre, es que el signo igual, y por acá está la caja de la expresión, todo lo que yo pueda escribir aquí es de mi libre elección. Puedo poner todos los símbolos que quiera, los nombres que quiera, etcétera. Pero ojo, que ese nombre usted después lo va a ver acá, pues, en esta estructura. Entonces, si elige o define un nombre muy largo, después puede coincidir que las primeras palabras de un nombre de un cálculo que usted hizo coincidan, sean similares y solo se diferencien al final. Entonces, se aconseja que los nombres sean breves pero descriptivos. Ahora, como recién pregunté yo, y ojo chicos, que aquí viene lo que yo les dije, que hay que estudiar, repasar, ir viendo al menos los videos, los iconos que reflejan la estructura interna de la información, número, letra, fecha, valor lógico, valor booleano, etcétera, son importantes cuando después yo pongo esos campos en una matriz, por ejemplo, o en una tabla. Por lo tanto, yo hace muchos años atrás inventé una modalidad porque un día me pasó que yo tenía una columna con un campo, pero no sabía si era uno de la tabla que venía del origen, que se llaman campos nativos, y al lado tenía otra columna con casi el mismo nombre, pero me daba resultados diferentes. Entonces, me nació la inquietud de saber cómo se llamaba este campo, dado que me daba el mismo nombre del de al lado. Entonces, para todos los casos de las columnas calculadas, se estila, o empecé yo a usar esa modalidad, que aquí, entre paréntesis, como parte del nombre, yo le coloco dos letras C, así, invocando que eso sea una columna calculada. Entonces, ya obviamente me habitué, entonces cada vez yo hago esto, ¿eh? Ahí, CC, pero con mayúscula, tenía el teclado al revés. Y luego viene el signo igual. Entonces, cuando yo vea aquí en la nómina de campo una columna nueva que tenga un nombre parecido a otro, la diferencia va a estar en esas dos letras. Pero más allá de que la vea ahí, me permitirá identificarla claramente cuando la coloque en una tabla. ¿Ya? Entonces ahí yo les cuento un poco lo que en mi experiencia, que le ayuda a usted a también ir teniendo eso y no solucionar problemas y quebrarse la cabeza cuando analice datos y no le cuadre. Listo, hago un espacio y aquí ahora viene la expresión. Tengo que llamar, invocar al campo costo unitario. Con las primeras letras de ese campo, vea lo que va apareciendo, mire. C, igual que Excel, ¿ve? Aparecieron una gran lista de funciones que ya sea tienen el inicio con la letra C, mire toda la lista que hay, toda la letra C, pero vea que cuando yo recorrí la lista, al volver, él ya me muestra, se fija, mire, ya me muestra dos campos de la tabla de automóviles que comienzan con una letra C. Mire qué simple y fácil es traer o trabajar con los campos. Entonces, aquí puedo llevar a cabo dos cosas. O le hago doble clic a la opción correcta, el costo unitario, o si se puede producir que hay muchos campos que van teniendo letras parecidas desde el inicio, yo empiezo luego de la C, empiezo a buscar más. ¿Se acuerdan las modalidades de buscar un formato específico en la parte de formato del panel? Cuando hacíamos uso de la cajita de arriba, lo mismo pasa acá. Entonces, si yo empiezo a esto a acotarlo, ¿ve?
Ahora, la PPT está un poquito más exagerada, porque yo aquí escribí hasta la letra O, costo completo, ¿ves? La nómina de propuesta del IntelliSense se acotó mucho, porque si yo acá sigo, mire, por ejemplo, ahí pongo la C, la O, vea que cada vez la lista es más chiquitita, ¿ves? La S, y ahí él encuentra también el mismo efecto que recién hice. ¿Se fija? En la primera instancia, al darle un recorrido hacia abajo y volver nuevamente, él encuentra una columna. El tema delicado, por así decirlo, o precautorio, es cuando usted tenga muchas tablas y muchos campos se denominen de la misma manera. De ahí vamos a ver varias facetas de eso para que usted tenga la ilustración completa. Ahora le voy a dar un clic al campo costo unitario que viene de la tabla y luego un espacio y le voy a dar el signo por para colocar el monto del cálculo. Pero vea qué va a pasar. Mire, yo vamos a suponer que yo no le dije nada de que no se puede usar el tanto por ciento. Vea lo que se va a producir. Mire, hasta ahí está todo bien. Pero cuando empiecen a aparecer líneas subrayadas debajo de elementos, significa error. O sea, es tan puntilloso, por decirlo, tan específico este sistema IntelliSense que está metido dentro de esto, que detecta cualquier cosa con el que Power BI después va a tener un problema de resultado. Al tiro, o sea, de entradita, oiga, usted no puede entrar con este error. Entonces, si yo publico el signo tanto por ciento, vea lo que acaba de suceder. Mire. Ahí está. ¿Se fijan? Está marcado con una rayita de, como la ñ de, ¿cómo se llama? El tilde de la ñ. Listo. Entonces, como yo le dije que esto no va de esa forma, entonces lo elaboro en tanto por uno. Y ojo, la coma, como este programa es gringo, y si usted se ha fijado, ese botón en Excel, ese botón está personalizado para Hispanoamérica, que son 3 ceros, ¿no es cierto? Que significa separación de miles. Esto acá no tiene castellanización o españolización. Recuerde que los gringos usan la coma para separar. Supongamos si tengo $1000, él pone esta forma de presentación, pues. Para mí eso sería un peso sin centavos, pero los gringos utilizan la coma como separador de miles. Y eso está todavía inserto aquí. Si se sacará alguna vez, no tengo idea. Por lo tanto, la coma no me sirve, porque si yo estoy poniendo un cero, significa que luego viene un valor decimal. No voy a poner 0,0040, por ejemplo. Sería como ilógico, ¿no es cierto? Entonces la coma no va, la borro, pongo el punto decimal y escribo la cifra en tanto por uno. Y ahí tengo correcta mi cálculo. Le damos un enter y vea lo que acaba de ocurrir. Se rellena toda la columna igual como la tabla que le mostré en Excel. ¿Se fijan? Entonces, si usted de pronto encuentra conveniente, claro que tendríamos que hacerle un curso para que se transformen las planillas que usted usa, que deben ser bases de datos en Excel. Tienen que tener eso igual como acá. Acá nosotros tenemos una estructura de tabla, que es lo mismo que base de datos, una tabla. Si tiene una planilla en donde tiene título y tiene rayitas, botones por aquí, colores, etcétera, no, esas no sirven. Esas no son aptas para esto. Este programa, este programa tiende a llevar al usuario a una mentalidad sistémica. Sistémica. Si usted no es un usuario estructural de Excel, no, acá va a haber un escenario completamente distinto. Entonces, el Excel es permisivo, pero donde usted quiera. Le permite, pero todo lo más importante.
Aprovechamos que la columna está seleccionada y voy a ir al botón para darle al tiro un formato. Como esto es plata, entonces le colocamos el símbolo de dinero y como queda, si usted se fija, al ser un cálculo con un valor decimal, quedan todos con decimales. Si a usted le gusta ver los decimales, bien. Si no, los cambia con ese botón y deja el cálculo en modo automático a cero, ¿eh? Cero. Indudablemente que la operación posterior que usted haga más tarde con otros elementos de cálculo y tenga que usar esta columna, va a observar que el proceso decimal influye en los valores que usted va a obtener al final, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que dentro de esta batería de funciones DAX. Recordémoslo que para Excel las funciones no tienen apellido, pero para Power BI se le llaman DAX. Entonces, si usted es muy especialista en los números y bien riguroso para el tratamiento, probablemente que en Excel usted use una función que se llama redondear. Redondear. Obviamente, eso es una función que hace el redondeo de decimales. Pues si usted tiene una cifra que tiene coma, tiene un decimal, dos decimales, cuatro, usted dice, mire, redondéemelo a dos decimales. ¿Ya? Pero también tenemos por otro lado el tema de que si esa cifra fuera un 5 hace que ese 2 se transforme en 3, ¿no es cierto? Por la matemática, por el álgebra. Pero en este caso, si yo redondeo a 2, va a quedar 12,12. Que no es lo mismo que si usted tiene, por ejemplo, un número decimal, tiene un 1, un 2 y un 5, y ocupa otra función de manejo estricto de números decimales que se llama truncar, y le dice, trúnqueme esta cifra a dos decimales. Ahí no hay redondeo. Él corta así, corta como con una cuchilla y me deja 0,12. ¿Se fijan? Entonces, un adecuado uso entre estas dos funciones, redondear y truncar, me va a llevar a mí a tener datos, pero precisos y exactos, de acuerdo, ojo, esto es comparativo, con cálculos de papel. O sea, si yo agarro mi calculadora y empiezo a sumar valores que puedan tener decimales, yo internamente voy cortando los decimales, ¿no es cierto? Esto ocurría mucho hace unos 10 años atrás, cuando había muchas comparaciones respecto de los resultados finales, sobre todo en el área mía. Recuerden que yo soy contador auditor y trabajé harto años en ello y por suerte cuando yo empecé en esto aparecieron todos estos programas, así que yo ya tenía herramientas para saber y determinar cómo controlar esos famosos procesos. Tenemos el IVA, o sea, de 2 millones y tanto, el IVA son 489, o sea, el 19%. A ver, hagamos una cosa. Vamos a irnos aquí, porque aquí yo puedo escribir. Voy a agregarle una hojita aquí. Vamos a poner un cuadrito de texto con negrita y tamaño 12. Y usted ahora va a hacer un ejercicio. Entonces, ejercicio 1. Lamentablemente, este cuadrito de texto tiene muchas deficiencias de edición. Cuando yo le doy enter ahí, el sistema asume que yo vuelvo al formato fuente normal. Entonces, tengo que hacer este truco, miren. Después le agrego el 1. Entonces, aquí le pongo construir una fórmula para calcular, chicos, para calcular el monto bruto. Para los que no saben contabilidad, que no es necesario, el monto bruto es el monto bruto, es una suma en donde tengo el valor neto y lo sumo con el impuesto, que sería el IVA. ¿Se fija?
Entonces, a ver, elabore ese cálculo agregándole una nueva columna a la vista de la tabla automóviles. Ya, póngale bueno no, a ver, ¿qué tan fácil será? Súper, ¿no es cierto? Es otra fórmula igual, si sigue la misma pauta, nos va a dar el mismo tipo de presentación. Ya. Cuando la tenga lista, me pone como siempre, ahí vamos dinámicamente en el cálculo. Voy a sacar un pantallazo, chicos, de la asistencia. Así que por favor, no se vayan para mandársela a nuestros coordinadores. Ya, ¿lista la fórmula? A ver, Pamela Fuentes. ¿Sacó la fórmula ya? ¿Sacó el bruto? ¿Cuánto le dio para el primer auto? No, profesor, todavía no es que estoy del celular, entonces no puedo hacerlo desde acá. El Power BI no funciona en el celular por Sí, si no, acaso, sí ¿ah? sé, pero me pilló en terreno el curso, así que me tuve que conectar. Ah, anda en terreno. Sí, ¿Y en qué parte anda, oiga, trabajando? no dentro de la bodega. Ah, ya. No es una bodega de auto, ¿no es cierto? No, no, no. Ya, perfecto. Perdonad entonces. A ver, Isidora Saavedra, escríbame, chico, para comprobar, escríbanme en el chat cuánto le dio el bruto del primer auto. Del primero, que es el auto número 9 según la pantalla mía, el 9, un Fiat. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto le dio Patricio Palma? ¿Cuánto le dio? Ya, a ver, tenemos Isidora le dio 306.975 y Gonzalo le dio, a ver, no, está bien, 3.066.975 y Gonzalo me la mandó formateada. Ya, bien, yo había leído mal. Jimena Núñez también le está dando el mismo. Correcto, o sea, significa que estamos en valores correctos. A ver, vamos a ir al mismo botón, ¿no es cierto?, que tenemos en la vista de la tabla. ¿Cuál es el botón? Ese de ahí, ¿no es cierto? Nueva columna. Listo. Lo apretamos y le ponemos el nombre. Nosotros inventamos el nombre, recuerde, nosotros. Entonces yo le voy a poner monto bruto. Como yo sé cuál es el concepto, puedo omitir la explicación. Pero también podría hacer esto, mire. Podría, entre paréntesis, colocar neto más IVA. Así, ¿ve? Pero claramente se me va extendiendo, se me va agrandando el nombre del campo. Por lo tanto, puede que no me convenga dar tanta explicación. Escribir, ¿ve? Y después las dos clásicas, letra C, para decir que es una columna calculada. Entonces, le doy el signo igual y voy a sumar el costo unitario. ¿Ve? Ahí lo encontró el IntelliSense. También con las teclitas de subir o bajar, usted puede pasearse por encima de los valores. ¿Se fijan? Se pueden pasear por arriba de los valores. Y cuando ya estén sobre el valor correcto, con la tecla tabuladora suben el campo o función a la barra de fórmula. Igual en Excel, lo mismo, lo mismo. Mira, ahora voy a ocupar la tabuladora. ¿Se fijan? Lo puso arriba. Ahora,
Hay otro elemento de pequeño detalle que yo encontré muy bueno cuando Power sacó esto, es que si usted se fija, cuando él tiene elementos pareados de forma adecuada, los señala. Mire, fíjese que los paréntesis de corchete, esos cuadrados que le llaman, están balanceados, un izquierdo y un derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema los deja resaltados. ¿Se fijan que está resaltado con un fondo gris? Bueno, si yo voy a moverme con la barra espaciadora, cosa que es muy práctico, ¿no? Para ir viendo un orden, para que no quede todo tan aglutinado. Entonces, ahora como ya tengo identificado, la primera parte pulso el signo más. Ahí ve, más. Y luego le hago otro espacio y voy en busca de la columna que calculé recién. Como se llama IVA, igualmente empiezo a escribir la primera letra, porque acá en el sistema Power no hay como en Excel, no sé si ustedes lo ocupan, en la Excel hay una tecla que se llama F3, que siempre me va a abrir una ventanita con valores que yo ya he trabajado, con celdas que yo he usado, nombres de rango que yo he usado. Acá no, acá tengo que escribirlo. Entonces empiezo con la I y mire todas las funciones que acotan la I. Luego pulso la V y ahí ya me aparece. Y como es el primero, aquí da lo mismo. Si le doy clic o la tecla tabuladora y queda listo. Ahora, obviamente que si nosotros tuviésemos que hacer una operación matemática más compleja, naturalmente que vamos a tener una diferencia. A ver, denme un segundito, por favor. Parece que entró un alumno que no estaba. A ver, es posible, muchachos, que en alguna oportunidad de nuestro curso, si es que se produce, claro, ve, no estaba, andaba afuera un alumno que dice José. Entonces voy a tomar una nueva captura de pantalla, chicos, ¿ya? Así que por favor permanezcan todos ahí quietos, como sacarle una foto, ¿eh? Ahí está. Entonces ahí aparece nuestro amigo José. Dentro de la clase, pero me caí y se cayó el internet. Sí, ese es el gran detalle, pero no se preocupen porque en términos generales no es la única modalidad para determinar si ustedes estuvieron o no en la clase, ¿ya? Hay harta otra instancia que se pueden comprobar si usted estuvo o no. Ya, sigamos entonces. Como ya no hay más cálculo, y yo le iba a comentar que dada la complejidad podría el cálculo tener entre paréntesis, etcétera, entonces lo finalizamos con un nuevo método de ingreso de datos, que es ese botoncito. Cuando yo me aproximo a ese botón, vea que el nombre dice confirmar. Es decir, si no me apareció ningún signo subrayado rojo, significa que la estructura está bien. Pero nada me dice a mí que yo puse un número de cálculo malo, que apunté a otro campo, etcétera, ¿ya? Así que eso solo ingresa la correcta sintaxis. ¿Ve? No hubo ningún reclamo. Y hacemos lo mismo, pues, ¿ve? Le damos clic al botón de ahí ve, de formato. Entonces, esta apreciación la podemos ver inmediatamente en su aplicabilidad final. Mire, voy a achicar un poco la cajita del ejercicio y voy a ingresarme una tabla, mire. Vamos a ocupar los campos que ya calculamos. Entonces digo yo, a ver, quiero ver un análisis de... Adiós, profe, nos vemos ahora. Sí, claro, Mariana, correcto, que esté muy bien. Voy a ver un análisis por marca, no, por país de origen, ya que son menos elementos. Y quiero revisar cómo es el análisis del costo, el análisis del impuesto y el análisis del valor final que va a tener que pagarme quien me compre un auto, ¿no es cierto? Porque son valores unitarios. Entonces, lo primero que me interesa revisar es el panel de datos. Mire, tengo el costo unitario con su icono predeterminado.
tengo el campo calculado, la columna calculada con ese nuevo icono, ¿no es cierto? Con ese nuevo icono, pero además, las letras de ese protocolo que yo le sugerí y lo mismo está ocurriendo acá. Entonces, cuando yo ahora traiga a la tabla esos campos, voy a poner el costo unitario primero. Ahí está, ¿ves? Luego le voy a mostrar el impuesto. Ahí está. Y luego finalmente el monto bruto. Entonces, vean que aquí, en esta vista, nada me dice que esto fue una columna nueva que yo calculé sobre esa y menos esta, salvo esas dos letras que yo inventé para definir que era un campo calculado por mí. ¿Se fija? Ahí está la utilidad. Ahora, después viene el tema que con el nombre tan extenso que yo generé, me produce que me queda poco espacio para extenderme, para más campo y análisis más detallado. Pero ya sabemos que las columnas, ¿qué se puede hacer? Se puede comprimir. Entonces, me instalo al borde de una columna, siempre aquí, chicos, en la zona del encabezado del objeto visual, en este caso de la tabla. Ahí ve, a la derecha y puedo hacer esto. Ahí ve. Pero como el nombre es tan extenso, puede que me produzca problemas y me genere tres filas. Mire, después de haber tenido una pura fila con todo el nombre, tengo una segunda fila y tengo una tercera fila. Entonces, puede ser correcto, y con esto vamos al break, modificar el nombre del campo. Ahora, existen varias formas para modificarlo. Y una es darle doble clic aquí encima, doble clic sobre el nombre del campo para dejarlo en modo edición. El modo edición de un elemento informático siempre se denota así. Mire, yo voy a poner el ratón ahí, le doy doble clic, así, ¿ve? Queda como sombreado. Lo voy a agrandar un poco más para que vea usted el resultado completo. Ahí, ¿ve? Entonces yo hago un clic en la parte blanca o al medio, ahí, y puedo moverme, mire, ahí me estoy moviendo con el puntero del ratón. ¿Se fijan? Me estoy moviendo, de un segundito. Ya, me estoy moviendo con el cursor. Ahí, mire, con el cursor, ¿ves? Me muevo, me muevo. Y la otra forma, voy a pulsar escape, es darle clic derecho y dentro de toda esta gama de opciones y comandos, hay una que dice cambiar nombre, que hace lo mismo. Mire, hace exactamente lo mismo. ¿Ve? Deja el texto en modo edición y yo voy y por ahora, como yo ya sé qué significa monto bruto, voy a borrar la explicación que está ahí. Mire, la borro, ¿eh? La elimino. Esto no me va a perjudicar en nada, incluso si este componente nuevo, esta columna, está incorporada en otra calculación. Termino con Enter, ¿ve? ¿Y qué es lo que veo acá en la tabla? Mire, ahí se ve claramente que yo acomodé y ya no tengo tres filas de componentes. Más tarde después vamos a aprender a eliminar, por ejemplo, la operación, porque claramente en todas se ve que pone como prefijo el nombre de la operación. Pero eso ya son otros detalles más avanzados. Listo, chicos. Hemos hecho nuestros primeros cálculos. ¿Se fijan que son fáciles? ¿Cómo lo encontró Gerald? A ver, Gerald Fernández. Ya, parece que Gerald también se fue. Y Jimena Núñez, ¿qué nos opina al respecto de los cálculos? Lo encontró muy difícil. Los encontré maravillosos, profe. Perfecto, muy bien, facilito, ¿ves? De acuerdo a cómo vamos avanzando, vamos a ir conociendo más técnicas y también más tipos de operación para ello. Listo, hacemos entonces el break habitual y nos apagamos y nos apagamos.
Bien, muchachos, creo que ya en los 10 minutos, no sé si no alcancé a poner el temporizador, pero segundos más, segundos menos. Ahí nos escribió por el chat Mariana. Bastián, profe, ¿puede mandar el PPT después por correo? Sí, señor, por supuesto. Profe, me tengo que desconectar, tengo reunión, dice Almendra. Ok, sí, sí, me acabo de percatar que tengo la mitad de los alumnos, ¿no? Ya, adelante. Los cálculos, entonces, los vamos a ir ocupando en todos estos elementos. Y, por supuesto, como teníamos cálculos del IVA, que tenía decimales, y los sumé con otro que no tenía, también se producen los mismos temas de las calculaciones. Pero ve aquí que hay algo especial. Me voy a poner sobre, voy a activar el monto bruto para que me aparezca arriba la barra de manejo de formato numérico. ¿Ve? No tengo la necesidad de aplicar ese botón, porque como usted puede ver, los números ya tienen formato monetario. El único tema es el control de los decimales, que está automático. Si yo aprieto el botoncito hacia arriba, él me convierte en cero. ¿Se fija? Esto significa, y creo que alguna vez lo mencioné, que si yo saco un promedio, una operación usando herramientas propias del Power BI, él no es capaz de controlar los decimales. ¿Se acuerdan? Miren, lo vamos a repetir. Voy a colocar aquí al lado del costo unitario de la suma otra vez el campo costo unitario. ¿Ya? ¿Cómo lo hago esto? Bueno, hay varios caminos. En primer lugar, activo la tabla y con este botoncito, recuerde, con este botoncito yo hago aparecer aquí lo abreviado de ese panel. ¿Se fija? Lo abreviado de ese panel. Otro detalle, mire, como le quité aquí parte del nombre, ahora puedo retraer un poco más, contraer un poco más mi panel de datos para que no me ocupe tanto lugar, ¿ve? Ya me estaba tapando el lienzo. Entonces, con este botón despliego la posición que tienen los campos en la tabla. O sea, el campo origen, el campo origen está allá, ¿ve? Así. El campo suma de costo es el que sigue ahí. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ahí viene después la suma, que es esa, y finalmente el monto bruto. Ya. Voy a insertar aquí al medio el costo unitario. Entonces, lo agrego con este botón, abro la tabla de los autos, busco el costo unitario que está por aquí y obviamente que él lo pone al final. Bueno, recuerden que yo puedo subir, 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 acomodar la posición de los campos. ¿Ya? Simplemente arrastrando. Lo primero, apago este panelcito chico de aquí. Entonces, como este lo deseo después de la suma, recuerden que va a haber por aquí, entre uno y otro de los cajoncitos, aparece algo así como esto, mire. Una banda, una línea verde, que es un poco más verde que la que yo estoy dibujando, que indica que ahí va a quedar el campo con su nueva posición cuando usted lo libere del dedito, cuando levante el dedo del ratón, porque cuando tiene que llevarlo arrastrando, tiene que mantenerlo apretado. Entonces hago esto, hundo y empiezo a mover, mire. Ya, vea, si lo pongo ahí, mire, ahí me dice que en esa franja verde, o sea, entre suma de IVA y monto bruto podría quedar. No, yo lo quiero después de suma de costo, ¿ve? Ahí, después de suma de costo. Espero que aparezca la banda verde, ahí. Suelto el ratón y listo. Entonces, tengo repetida esa columna y esa columna. Y si esta operación suma la cambio por promedio, me va a dar decimales, ¿se acuerda? Entonces le hago clic aquí abajo al segundo, a la repetición de la suma del costo unitario, y aquí lo cambio por promedio.
Recuerde que al hacer clic derecho sobre el campo puedo cambiar la operación predeterminada. Promedio. Ya. Y ahí tengo el problema. Ve, mire. El promedio me sale con 2 decimales. Voy a acomodar un poquito lo ancho de las otras columnas también para que no se vea tan extenso la cabecera. Ya. Entonces, ¿cómo cambio yo la presentación de los números? En el panel de formato que aparece ahí arriba. ¿Cómo hago que aparezca ese panel arriba? Dándole clic al campo que voy a formatear. Ya, ¿cuál es el campo? Costo unitario. Ahí arriba, ¿ves? Ese. Le hago un... Ahí está. ¿Ve? Y ahí aparece el panel que yo le refería. Ese. Pero dice 0 decimal. Ese decimal aplica para todas las veces que el campo costo unitario está en la tabla. Y yo lo veo ahí y lo veo acá. Pero aquí, para el promedio, no me pone 0 decimal. Aparece con... Entonces, si yo digo aquí, a ver, voy a manejar los decimales. Por ejemplo, con ese botón que dice permite cambiar el número de decimales y es el botón de bajar decimales. Lo aprieto una vez y no funciona, ¿ves? No tiene relación con la apreciación. Solo funciona esta cajita. Pero esa cajita ya dice 0, po. Entonces, ese 0 se aplica a este y se estaba aplicando antes al valor que yo tenía aquí. Pero como el promedio implica decimales, él saca 2 por defecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que puedo hacer. A menos que suba a 1. Pero al subir a 1, vea lo que le pasó al valor de Alemania y a todos los demás. También aparecieron con un decimal. Y logré un decimal aquí. Por lo tanto, conclusión, para los campos nativos, recuerdo, los campos nativos son los que vienen del origen. No hay manejo decimal. Pero para todo lo que usted invente, todo lo que sea sus cálculos, le puede poner los decimales que quiera. Ejemplo, mire, voy a formatear con 2 decimales el IVA. Ya. ¿Dónde está el IVA? Tengo que ir a buscarlo en el panel de campo. Ahí está, ¿ven? En el panel de datos. Entonces, le hago clic, listo. Veo que tiene 0 decimal allá arriba y empiezo a darle hacia arriba. Y vayan fijándose en esta columna, en esta columna. Un decimal, ¿ve? Y solo ella va cambiando, pues. 2 decimal, 3 decimal, 4 decimal, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, esto tiene una gran connotación, detalle para que no se complique o no se enrede, porque muchas personas encuentran que la parte formato que tiene Power BI es muy confusa, muy enredada. No, lo que ocurre es que yo tengo que llegar al modo correcto de trabajo y entender ciertas cosas, como por ejemplo esto de los campos nativos. ¿Ve? Aquí voy a bajar a 0 para que todos los campos. Entonces, claro, se producen ciertas como dicotomía. Ese campo es el mismo que este, pero por la operación, él me pone 2 decimales, aun cuando ahí arriba dice 0. Y eso para eso hay que acostumbrarse nomás. Ya. A ver, chicos, vamos a suponer ahora otro ejercicio. Entonces, esto iba por acá y lo voy a agrandar un poco para la derecha, por ahí. Y esto iba aquí. Ya, se supone que ahí voy con el mismo formato. No, porque mire que es maldito este chat, o sea, esta caja de texto. Eh, a ver, si le doy inicio con tamaño al tiro, 2, ahí sí. Ya. Entonces, usted, ojo, usted desea calcular cuánta plata, cuánto dinero, bruto, por supuesto, el monto bruto, obtendrá
obtendrá si vende todos sus autos? O sea, ¿cuántos autos tengo del primer auto, Fiat? Miren, ¿cuántos tengo? Para que esto lo veamos todo al unísono, chicos, yo le voy a aconsejar lo siguiente, mire, ubíquese en el primer campo, hágale clic a ese botoncito y busque una orden que dice ordenar de mayor, de mayor a menor o descendente también puede decir. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que todos los autos los vamos a tener todos iguales, desde el uno, ahí ve, ascendente, desde el uno hasta el 28 autito abajo, ¿ves? Ahí, desde el uno. Y el primero un BMW, el 2 un Chevrolet, etcétera. Entonces ahora, ¿dónde está la papa? Dijo don Francisco. ¿Cuál es porque ahora usted tiene que inventar el cálculo. Tiene que vender todos los autos para saber, para saber cuánta plata va a obtener si hipotéticamente los vendiera todos. ¿Ya? Entonces, volvemos aquí. Y dice, usted desea calcular cuánta plata bruta obtendrá si vende todos los autos. Y luego pondremos ese monto en una tarjeta, en una tarjeta, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que vamos a conocer otro objeto visual que es muy interesante. Ya, entonces voy a copiarle la pregunta número 2. Ahí, se la paso por el chat. Y listo. Ya, muchachos, háganme ese cálculo ahora. Van a dar hartos milloncitos, ¿ah?
Ya chicos, ¿cómo está el valor? ¿Me pueden mostrar cuánto le dio para el primer auto, que es el BMW? Ya, parece que Isidora tiene 83.472.312. Correcto. A ver, Jimena, también. Traten de formatear las cifras, chicos. Si es que la escriben, por ejemplo, pongan los puntitos para que sea más fácil. A ver, Jimena dice, hay una imagen, esa la podemos abrir. 83.472. Vaya, se me fue. 312. Correcto. 83.472.312. Listo. ¿Qué más dicen los... ¿Qué otro valor dicen los demás? A ver. Ya, Pamela apunta al mismo valor. Ok. Entonces ahora nos volvemos al panel de informe y vamos a aplicar aquí un poco de formato para este objeto visual, que sería
del tamaño, borde y sombra. Y ese mismo lo leemos y se lo aplicamos arriba a la tarjetita de tarea. Entonces, de los objetos visuales más frecuentes, vamos a buscar este que tiene el número 1, 2, 3 y se llama tarjeta. Las tarjetas, creo que ocupamos una por ahí. Primero, recuerde que tiene que hacer un clic en el lienzo para que no quede activo alguno de los otros objetos y sea reemplazado. Entonces, le doy un clic a tarjeta y aparece este valor, esta cajita, que la voy a poner por acá arriba. Entonces, en esta cajita, lo único que yo puedo colocar son campos. ¿Se fija? Un solo campo. Agrego y digo uno solo porque Power creó ese elemento que está al lado, que igual a este, pero permite varias. ¿Ya? Entonces, me voy a meter a mi tabla autos, voy a desplazarme para buscar dónde tengo la venta total. ¿Ve? Yo le puse venta total. Le hago un clic y ahí tengo el valor en miles de millones, la suma, ¿no es cierto?, de todos los autos. O sea, si de uno tenía 5, otro de 20, otro de 40, los vendí todos. Y me está dando esa cifra. Pero esa cifra la voy a formatear de tal manera que corresponda a un valor más legible. Entonces, me voy al panel de datos, hago clic en el botón que corresponde al valor, ¿se fijan ahí? Y lo primero que veo es que ya no tengo que separar por miles ni el signo peso porque ya está hecho, ¿ve? Ese botón lo delata. Ahora, curiosamente, Power BI, yo utilizo ese botón y después él me muestra que está ese botón en uso. Una cosa extraña, ¿no? Ahora, para que este número se vea más legible, voy a aplicar dos procesos de formato. Primero el tamaño lo voy a bajar y luego voy a cambiar la modalidad a ninguna modalidad de estilo, porque lo que ahí vemos es un estilo aplicado, un estilo. Entonces me voy al panel de formato, luego este elemento, el nombre de configuración se llama globo. Globo. Es como que si fuera un globo, pero es cuadrado. Entonces, en esta categoría, valor de globo, yo puedo manipular la fuente con la cual quiero desplegar el valor, el tamaño, algunos estilos predeterminados, un color, y aquí viene lo más importante, cómo se muestran las unidades. El modo automático es el que usted ve ahí, ese. Pero yo le voy a sacar el modo automático y lo voy a cambiar por la opción ninguno. Y yo voy a ser el que voy a formatear a mi pinta el valor. Entonces, lo primero que hago es cambiar el estilo, ¿ves? La modalidad de mostrar unidades. Ninguno. Pero el número aún es demasiado grande. Entonces le voy a bajar por lo menos a la mitad. Mire. Le doy clic, queda seleccionado y escribo 22, por ejemplo. Y ahí sí que tengo un número más legible. ¿Se fija? Y si es necesario, le aplica un color de fondo, por ejemplo, si encuentra conveniente, o sea, un valor, un color al número, perdón. El color de fondo lo vemos en otro lado, hay un más intenso, y luego lo podemos acotar. Y como ya tengo otro objeto visual que tiene el efecto de formato borde y sombra, voy y lo activo, le hago clic aquí. Al hacerle clic, lo activo y con el botoncito de formato, de copiar formato, se lo voy a aplicar a este para que también quede con borde y sombra. Entonces le hago un clic y luego le hago un clic por acá. Vean que el ratón toma otra vez forma de la brochita. Ahí está, ¿ves? Entonces ahora tengo el valor general. Si yo
quisiera también visualizar los montos globales de venta que voy adquiriendo por país de origen, también puedo traer esa columna nueva que creemos. La columna, ¿no es cierto?, que se encuentra aquí al final. ¿Ve? La última columna. Voy a aprovechar de cambiarle nombre. Me sobró una O, perdón, una I. Ahí, y también me sobró una A. Entonces lo arreglo. ¿Ve? Todo esto tiene arreglo. Entonces se cambia el nombre en la columna y también obviamente se cambia acá y siempre mantiene este mensaje. Se fija que aquí yo claramente puedo ver que esta suma es una columna calculada que yo creé. No se generó sola, no viene del origen. Ahora, todos estos cálculos claramente yo los podría haber hecho en el Excel antes, pero yo no necesito eso. Lo hago todo acá. Entonces, me voy al mini compilador, voy acá donde dice agregar datos, me meto a la tabla automóviles y bajo hasta donde tengo el monto bruto total, venta, eh, total CC, ahí está, y listo, ¿eh? Entonces ahí me encuentro con el mismo valor. ¿Se fijan? 15.452.000, 452.472.393 o 392,3. No quiero decimales, ni un problema. Me voy acá, activo el campo y le digo 0 decimal. Y claramente, como el decimal actúa ahí y también actúa ahí, deberá desaparecer cuando yo coloque 0 aquí. Ahí está, ¿ves? Ahí tengo todo homogéneo. Listo. Ahora tengo presentado mi, mi grupo de valores. Ya, ahora, tercer ejercicio, con eso vamos a terminar. Dice 3, solo venda un tercio de las unidades. Nada más. Un tercio. ¿Ya? No las venda todas. Porque como estamos haciendo un análisis, usted va a probar si, oye, ¿y si vendo un tercio nomás de las unidades? Listo. Ahí está la pregunta en el chat. Si no alcanza, no importa. Profe, Sí, cuénteme. tengo una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo uno podría verificar de que en este caso la que hicimos, la columna calculada de la venta total, esté como correcta con los... O sea que habría que irse como al Excel directamente y hacer como replicar de nuevo esa fórmula, porque se supone que ahí en Power BI, ¿cierto? Cuando uno transforma los datos, como que te muestra hasta como 28 datos, creo, te muestra como cierta información, como no toda la tabla completa me refiero. Entonces, como para verificar de que el resultado que me dé esté correcto. Claro, hay varias formas. Por ejemplo, si usted toma datos aleatorios, puede determinar que la fórmula que hizo está bien, comparándolo con calculadora, ¿no es cierto? Comparándolo Ah, con ya, ok. calculadora. La otra O forma, directamente, claro, la otra forma ya sería mostrar más datos, porque él dice que tiene una muestra de datos de 1.000 unidades. Entonces, es posible que no tenga todos los datos a la vista. Y claro, una forma sería, como este archivo tiene 28 datos, es completamente plausible pensar que si tengo 2.000 datos, se puede haber equivocado. Puede ocurrir, nadie está falente de eso. Entonces, es toda cosa de comprobación. Y si ya son demasiados datos, bueno, los puede meter a un a servidor un, a un, e- SQL o un- algún otro a un elemento. Excel y hacer como la columna, hacer como un Excel, yo creo, y hacer nuevamente la
columna, lo mismo que uno replica en el Power BI en el Excel para igual chequear de una manera de que esté como de que a uno le dé el mismo resultado, yo creo. ¿Cómo? A ver, esa parte no se la entendí. No, lo que pasa es que yo creo que también se podría hacer como para verificar, ¿cierto? La misma información que uno replicó en el Power BI con la fórmula, replicarlo como en el Excel, digamos, para verificar si es que la fórmula esté como correcta. Claro, eso fue lo primero que conversamos. Claro. Ya. Lo otro también que tenía otra consulta igual aprovechando es que no sé por qué motivo como que no puedo todavía como el tema de agrandar la pantalla, como que me muestra como que tengo que estar haciéndole como zoom como con el ratón directamente, como que no me muestra como toda la hoja completa. Y No sé si algo habría manejó apretado. en la parte de abajo de la pantalla Power BI, donde está el controlador de zoom. Mira, a ver si quiere le comparto. A ver, compartir. Claro. Em, Ahí está. A ver, mira, ahí, pantalla completa. Ahí está. Ya, ¿qué es lo que quiere hacer usted ahí? Lo que veo que usted tiene ahí son dos objetos grandotes, pues, entonces obviamente que están ocupando el máximo. Baje el zoom corriendo la barrita de abajo hacia la izquierda. Ya, ahí lo ve todo, ¿ves? ¿Lo vio o no? ¿Le resultó? Ahí sí. Ahí lo puede. Claro, Ahí, es el manejo del zoom. El manejo del zoom. ya, entonces solamente con esto con el zoom. Ya, listo. Ya, yo pensé que era por el tamaño de la hoja o algo, o por la cuadrícula. Ya. Ya, gracias. Muchas gracias. No, no importa, Bastián, dele nomás. Ya, muchachos, entonces si no hay otra consulta, vamos Ah, a... la presentación sí, sí que la podría mandar. Sería ideal igual de todas maneras. Por Ya, favor. la PPT, sí. Deme unos Sí, minutos, por un poco favor. más tarde y se Ya, los voy a enviar la PPT gracias. de cálculo. Ya, gracias. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos entonces la próxima. Que estén muy bien todos. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Que Profe, estén bien. Chao, chao. Chao, muchas Nada. gracias.